En lo profundo de la tierra fértil, donde las raíces no ven la luz pero sostienen bosques enteros, habita el inconsciente de Tauro. No es un territorio de ruido ni de prisa, sino de una densidad antigua, casi mineral, donde cada impulso tarda en nacer pero, una vez despierto, jamás retrocede. Allí no hay dudas ligeras ni entusiasmos efímeros, todo se gesta como una semilla que ha esperado estaciones enteras para romper la superficie con una fuerza silenciosa e inevitable. Ese inconsciente está hecho de permanencia. Mientras otros signos arden y se consumen en su propio fuego, Tauro acumula, integra, consolida. En su interior existe una memoria arcaica que reconoce el valor de lo que perdura, de lo que resiste el desgaste del tiempo. No necesita correr porque sabe que el mundo, tarde o temprano, se inclina hacia aquello que permanece firme. Esa certeza, profundamente enterrada, es la fuente de su poder imparable. Bajo su aparente calma descansa una fuerza tectónica. No es la violencia de un rayo, sino el desplazamiento de continentes. Cuando Tauro decide moverse, lo hace con una determinación que no conoce la fractura interna. No hay contradicción en su avance, no hay dispersión. Todo su ser, desde lo más instintivo hasta lo más consciente, se alinea en una sola dirección. Y esa alineación lo convierte en una fuerza que no se puede desviar fácilmente. En su inconsciente también habita un vínculo sagrado con el placer y la materia. No como simple indulgencia, sino como una comprensión profunda de que la vida se manifiesta en lo tangible, en lo que se puede tocar, construir y sostener. Esta conexión le da una resistencia extraordinaria, porque no lucha por ideas abstractas, sino por realidades que puede encarnar. Cada logro se convierte en territorio conquistado, en algo que se puede habitar y proteger. Sin embargo, lo más oculto y poderoso de Tauro es su capacidad de soportar. Hay en su interior una paciencia que no es pasividad, sino estrategia natural. Puede permanecer inmóvil mientras el caos gira a su alrededor, acumulando energía, esperando el momento exacto en que su acción será definitiva. Y cuando ese momento llega, no hay titubeo, no hay marcha atrás. Es la expresión pura de la voluntad encarnada. En lo más profundo, Tauro no teme al tiempo. Lo comprende, lo integra, lo utiliza. Sabe que todo lo que vale la pena requiere maduración, y esa sabiduría inconsciente lo vuelve invulnerable a la desesperación. Mientras otros se rinden ante la demora, Tauro sigue, paso a paso, con una constancia que parece simple pero es, en realidad, una forma de poder absoluto. Así, en el silencio de su mundo interior, se forja una fuerza que no necesita proclamarse. Es la certeza de que lo sólido prevalece, de que lo constante vence, de que lo que echa raíces profundas se vuelve imposible de arrancar. Y cuando esa fuerza emerge, no lo hace como un estallido, sino como una presencia que ocupa el espacio y lo transforma para siempre. Existe en ese territorio interior una relación casi mística con el silencio. No se trata simplemente de ausencia de palabras, sino de un estado en el que todo se ordena sin necesidad de ser nombrado. Mientras otros signos necesitan expresar, explicar o descargar, Tauro procesa en lo profundo, como la tierra que transforma lo enterrado en alimento. Ese silencio no es vacío, es incubación. Allí, las emociones no se disipan, se condensan, los pensamientos no se dispersan, se vuelven materia. Y cuando finalmente emergen, lo hacen con una densidad que los vuelve irrefutables. En ese mismo plano oculto habita una resistencia emocional que no siempre es visible desde fuera. Tauro puede parecer imperturbable, pero en su inconsciente existe una intensidad que no se quiebra, sino que se compacta. No reacciona con rapidez porque su naturaleza no es fragmentarse en respuestas inmediatas, sino absorber, filtrar y transformar. Esa capacidad de contener sin desbordarse le otorga una estabilidad que, en momentos críticos, se convierte en refugio incluso para otros. También se esconde una relación profunda con la lealtad, no como una decisión consciente, sino como una estructura interna. Cuando Tauro vincula, lo hace desde una raíz que no distingue entre lo emocional y lo físico, integra ambas dimensiones en un solo lazo. Por eso, su fidelidad no depende de circunstancias externas, sino de una coherencia interna que difícilmente se rompe. Pero esa misma cualidad, llevada al extremo, puede convertirse en una inercia que lo ata a situaciones que ya han cumplido su ciclo. Sin embargo, incluso en ese aparente estancamiento, hay una lección de poder, la capacidad de sostener hasta comprender, de permanecer hasta que la verdad se revele sin duda. En su inconsciente también reside una relación compleja con el cambio. No lo rechaza por miedo, sino por discernimiento instintivo.
Tauro no se mueve por impulso, sino por necesidad real. Cada transformación que permite en su vida pasa por un filtro profundo, casi instintivo, que evalúa si ese cambio tiene sustancia o es simplemente ruido pasajero. Esto lo vuelve selectivo, pero también extraordinariamente eficaz cuando decide transformarse. No hay pasos en falso, no hay retrocesos innecesarios. Otra capa menos visible es su conexión con el valor, no solo en términos materiales, sino como percepción interna de lo que merece ser preservado. Tauro tiene un sentido casi infalible para detectar lo que posee peso real en la existencia. En su inconsciente, esta capacidad funciona como una brújula que lo guía hacia aquello que puede crecer, consolidarse y perdurar. No invierte energía en lo efímero porque, en lo más profundo, reconoce la diferencia entre lo que brilla momentáneamente y lo que sostiene el mundo. En ese mismo núcleo se encuentra una sensualidad que va más allá de lo físico. Es una forma de percibir la realidad con una intensidad que integra todos los sentidos en una experiencia total. Tauro no solo vive, encarna la vida. Cada sensación se vuelve significativa, cada contacto deja huella. Esta cualidad le da una conexión única con el presente, pero también lo ancla en una forma de disfrute que puede convertirse en motor de resistencia. Sigue adelante no solo por deber, sino porque sabe que existe algo valioso al otro lado del esfuerzo. Hay también una dimensión de orgullo silencioso. No es arrogancia ni necesidad de reconocimiento externo, sino una certeza interna de su propia capacidad. Tauro no necesita demostrar constantemente su valor porque lo siente arraigado en su ser. Esa seguridad, cuando está equilibrada, lo vuelve inquebrantable frente a la crítica o la duda ajena. Pero cuando se endurece, puede convertirse en una rigidez que dificulta la apertura. Aún así, incluso en esa rigidez hay una forma de fortaleza, la negativa a traicionarse a sí mismo. En lo más profundo, Tauro guarda una relación especial con la construcción. No solo en el sentido material, sino en la capacidad de edificar realidades completas a partir de lo esencial. Su inconsciente entiende los ritmos de la creación, sabe cuándo iniciar, cuándo sostener y cuándo consolidar. Esta sabiduría no es aprendida, es instintiva. Por eso, aquello que Tauro construye suele tener cimientos sólidos, capaces de resistir pruebas que desmoronarían estructuras más frágiles. También existe una conexión con la abundancia que no depende de la acumulación superficial, sino de la capacidad de generar estabilidad. Tauro no busca simplemente tener, sino asegurar. En su inconsciente, la abundancia está ligada a la continuidad, a la posibilidad de sostener en el tiempo aquello que se ha logrado. Esto lo convierte en un guardián natural de recursos, de energía, de valores. En las capas más profundas se encuentra una fuerza que no se expresa en conquista inmediata, sino en permanencia victoriosa. Tauro no necesita imponerse para dominar, su poder radica en su capacidad de permanecer cuando otros ya han cedido. Esa es su verdadera épica, no la del héroe que vence en un instante, sino la del que nunca abandona el campo. Así, en su interior, se teje una energía que no se desgasta en la superficie. Es un poder que crece hacia adentro, que se fortalece en la quietud, que se afirma en la repetición consciente. Y cuando ese poder se manifiesta plenamente, no lo hace con estruendo, sino con una inevitabilidad que transforma todo lo que toca, como la tierra que, sin prisa, termina por moldear montañas. En las capas más hondas de su mundo interior existe una relación casi sagrada con el ritmo. No el ritmo visible de los relojes o las agendas, sino el pulso invisible que sostiene toda forma de vida. Tauro, en su inconsciente, se sincroniza con ese latido primordial que no se acelera ni se detiene por capricho. Esa conexión le otorga una capacidad única para no perderse en la urgencia artificial del entorno. Mientras todo parece exigir inmediatez, dentro de Tauro opera una cadencia distinta, una especie de tiempo interno que dicta cuándo avanzar, cuándo sostener y cuándo simplemente permanecer. Esta fidelidad a su propio ritmo es una de las claves de su poder, porque le permite evitar el desgaste innecesario y concentrar su energía en momentos verdaderamente decisivos. También habita en ese territorio oculto una profunda relación con la irreversibilidad. Cuando Tauro integra una experiencia, no la abandona como algo pasajero, la incorpora como parte de su estructura. Cada vivencia, cada vínculo, cada logro o pérdida se sedimenta en su interior como capas geológicas que refuerzan su identidad. Esto lo convierte en un ser difícil de transformar superficialmente, pero extraordinariamente poderoso cuando una transformación ocurre desde dentro. Porque cuando Tauro cambia, no lo hace en apariencia, sino en esencia.
Y esa transformación esencial no se deshace, no se diluye, no retrocede. En su inconsciente también existe una forma de percepción que podría llamarse sensorial espiritual. No separa lo tangible de lo trascendente, los une. La materia no es para Tauro un obstáculo, sino un vehículo. En lo más profundo, comprende que lo divino también se expresa en lo concreto, en lo que se construye, se toca y se sostiene. Por eso su relación con el mundo no es abstracta, sino encarnada. Esta cualidad le permite canalizar su energía hacia logros que no solo existen como ideas, sino como realidades firmes. Es un alquimista silencioso que convierte intención en forma. Otro aspecto menos evidente es su vínculo con la resistencia al olvido. Tauro no deja que lo importante desaparezca. En su inconsciente existe una especie de archivo vivo donde lo significativo permanece activo, influyendo, guiando, recordando. Esta memoria profunda no es nostalgia, es continuidad. Le permite mantenerse fiel a aquello que considera valioso, incluso cuando todo alrededor cambia. Y esa fidelidad se convierte en una fuerza que sostiene proyectos, relaciones y propósitos más allá de las fluctuaciones externas. En esa misma profundidad se encuentra una tensión creativa entre posesión y liberación. Tauro tiende a aferrarse porque reconoce el valor de lo que tiene, pero en su inconsciente también existe la capacidad de soltar en el momento justo. No es un desprendimiento impulsivo, sino un acto de sabiduría acumulada. Cuando finalmente libera algo, lo hace con una comprensión total de su ciclo. Y esa liberación, lejos de debilitarlo, lo fortalece, porque abre espacio para nuevas formas de estabilidad más alineadas con su evolución interna. También se revela una relación con la dignidad que no depende de circunstancias externas. Tauro, en lo más profundo, posee una noción intrínseca de su propio valor. No necesita validación constante porque su autoestima está anclada en una percepción interna sólida. Esta dignidad silenciosa le permite mantenerse firme incluso en entornos que intentan desestabilizarlo. No se trata de resistencia por orgullo vacío, sino de una coherencia profunda con su propia esencia. En su inconsciente se despliega además una fuerza de recuperación extraordinaria. Puede atravesar pérdidas, rupturas o caídas sin fragmentarse. Su proceso no es inmediato, pero es definitivo. Se reconstruye desde la base, reorganiza su mundo interno y vuelve a levantarse con una solidez aún mayor. Esta capacidad de regeneración no es visible en la superficie, porque ocurre lentamente, pero es una de las razones por las que Tauro resulta imparable, nunca vuelve a ser exactamente el mismo, siempre emerge más consolidado. Existe también una relación con el límite que no es restrictiva, sino estructurante. Tauro entiende, en lo profundo, que toda forma necesita contención para existir. Por eso no teme establecer fronteras, ritmos, estructuras. Lejos de ser una limitación, esto le da poder, porque le permite canalizar su energía sin dispersión. En un mundo donde todo tiende a expandirse sin control, Tauro concentra, define, delimita. Y en esa delimitación encuentra su fuerza. En lo más oculto se encuentra una voluntad que no necesita dramatismo. No se expresa en declaraciones grandilocuentes ni en impulsos explosivos. Es una voluntad constante, casi imperceptible, que se reafirma en cada acción, en cada decisión, en cada permanencia. Esta voluntad no se agota porque no se gasta en exceso. Se renueva en la repetición, en la constancia, en la fidelidad a un camino que no necesita ser cambiado constantemente para sentirse vivo. Y en el núcleo más profundo, allí donde todo se vuelve esencial, Tauro guarda una verdad inquebrantable: el poder real no está en dominar el instante, sino en sostener la existencia. No en imponerse rápidamente, sino en permanecer cuando todo lo demás se ha desvanecido. Esa es su épica silenciosa, su fuerza ancestral, su naturaleza indestructible. Una presencia que no necesita proclamarse porque, simplemente, no puede ser desplazada. En lo más recóndito de su arquitectura psíquica existe una relación íntima con la gravedad, no solo como fuerza física, sino como principio simbólico. Tauro atrae, condensa, da peso a lo que toca. En su inconsciente opera una ley silenciosa: todo aquello que atraviesa su campo termina adquiriendo densidad, significado, arraigo. No se trata de retener por miedo, sino de conferir realidad. Allí donde otros dejan huellas efímeras, Tauro imprime marca, convierte lo transitorio en sustancia. Esta cualidad lo vuelve un punto de anclaje en medio de lo volátil, un centro que estabiliza lo disperso.
También se despliega una forma particular de coraje que no busca la confrontación directa, pero tampoco la evita cuando es inevitable. No es un coraje impulsivo, sino acumulativo. Cada experiencia, cada desafío superado, se integra como reserva interna. Así, cuando llega el momento de enfrentar una prueba mayor, no lo hace desde la improvisación, sino desde una fuerza previamente consolidada. Este coraje no necesita exhibirse porque se manifiesta en la resistencia misma, en la negativa a ceder ante lo que intenta desestabilizar su núcleo. En ese plano oculto se encuentra una relación profunda con la coherencia energética. Tauro, en su inconsciente, rechaza la fragmentación. Todo en su interior tiende a alinearse, a integrarse en una sola dirección. Cuando percibe contradicción, no la ignora, la somete a un proceso de decantación hasta que encuentra una forma estable de integrarla o descartarla. Esta búsqueda de coherencia lo protege de la dispersión y le permite actuar con una fuerza unificada que resulta difícil de quebrar. Existe también una conexión con el concepto de territorio en un sentido amplio y simbólico. No solo se refiere a espacios físicos, sino a todo aquello que Tauro considera propio, sus valores, sus vínculos, sus logros, su tiempo. En su inconsciente, proteger ese territorio no es una reacción defensiva, sino un acto de preservación de lo esencial. Cuando ese espacio es amenazado, emerge una firmeza que no admite negociación superficial. No es agresividad, es custodia. Y esa custodia convierte a Tauro en guardián de lo que realmente importa. En las capas más profundas aparece una sensibilidad que no siempre se reconoce desde fuera. Tauro percibe con intensidad, pero no traduce inmediatamente esa percepción en reacción. La absorbe, la procesa, la integra. Esta forma de sensibilidad contenida le permite comprender matices que otros pasan por alto. No necesita exponerse constantemente para sentir, su mundo interior es suficiente para experimentar con profundidad. Y esa riqueza interna alimenta su capacidad de sostener sin agotarse. También habita una relación con el compromiso que trasciende la voluntad consciente. Tauro no se compromete solo por decisión, sino por naturaleza. Cuando algo se vuelve significativo, su inconsciente lo incorpora como parte de su estructura. Romper ese vínculo no es simplemente cambiar de dirección, es alterar su propio equilibrio interno. Por eso sus compromisos son duraderos, no están sostenidos por esfuerzo continuo, sino por integración profunda. En ese mismo nivel se manifiesta una economía de energía casi instintiva. Tauro no desperdicia fuerza en lo que no considera esencial. Puede parecer lento o reservado, pero en realidad está gestionando su energía con una precisión natural. Esta capacidad de conservar y canalizar recursos le permite mantenerse firme a largo plazo, incluso cuando otros se agotan por exceso de acción. Su poder no está en hacer más, sino en sostener mejor. En lo más oculto se revela una relación con la inevitabilidad. Tauro no fuerza los acontecimientos, pero cuando actúa, lo hace con una certeza que convierte su movimiento en algo difícil de detener. No empuja constantemente, pero cuando lo hace, su avance tiene una cualidad casi irreversible. Esta energía no se basa en la velocidad, sino en la consistencia. Y esa consistencia, sostenida en el tiempo, termina por imponerse sin necesidad de violencia. También se encuentra una dimensión de autovaloración que no depende del reconocimiento externo. Tauro, en su inconsciente, sabe lo que aporta, lo que construye, lo que sostiene. Esta certeza le permite no desmoronarse ante la indiferencia o la falta de validación. Su sentido de valor nace desde dentro y se reafirma en cada acto coherente con su esencia. No necesita ser visto para saber que está avanzando. En lo más profundo, se manifiesta una relación con la permanencia que trasciende lo individual. Tauro no solo busca estabilidad para sí mismo, sino que, de manera inconsciente, contribuye a la estabilidad del entorno. Su presencia ordena, estructura, da continuidad. Es una fuerza que no solo construye para el presente, sino que deja bases para lo que vendrá. Esta proyección silenciosa hacia el futuro lo convierte en un pilar invisible de todo lo que perdura. Y en el núcleo último de su inconsciente se encuentra una verdad que no necesita palabras, la certeza de que lo auténtico no se apura, no se fragmenta, no se disuelve. Se construye, se sostiene, se vuelve inamovible. Desde esa verdad, Tauro avanza sin estridencia, pero con una potencia que no puede ser erosionada. No es la fuerza que irrumpe y desaparece, sino la que permanece hasta que todo lo demás ha cambiado,
consolidando su lugar como una presencia que no solo resiste, sino que define el paisaje mismo de la existencia. En las profundidades más densas de su mundo interior se gesta una relación silenciosa con el origen, como si Tauro mantuviera un vínculo inconsciente con el momento en que la forma comienza a existir. No es solo constructor, es continuador de una fuerza primordial que impulsa a la materia a organizarse, a tomar estructura, a permanecer. Esta conexión con el origen le otorga una capacidad casi instintiva para reconocer qué tiene fundamento y qué es mera apariencia. Allí donde otros se dejan seducir por lo inmediato, Tauro percibe si hay raíz o solo superficie, y actúa en consecuencia. En ese mismo estrato profundo emerge una cualidad de absorción que transforma todo lo vivido en potencia acumulada. Nada se pierde dentro de Tauro. Las experiencias, incluso las más adversas, no se disuelven ni se olvidan, se transforman en reservas de fuerza latente. Esta acumulación no es caótica, es ordenada, casi orgánica. Como la tierra que convierte restos en fertilidad, su inconsciente convierte lo vivido en capacidad futura. Por eso, cuando actúa, no lo hace desde un punto aislado, sino desde la suma de todo lo que ha integrado. Existe también una relación con la inevitabilidad del crecimiento que no necesita aceleración. Tauro no fuerza la expansión, pero tampoco la bloquea. Permite que ocurra a su ritmo natural, con una confianza profunda en que aquello que tiene base suficiente encontrará su forma de desarrollarse. Esta confianza no es ingenuidad, es conocimiento interno del proceso vital. Sabe que lo que crece demasiado rápido sin estructura se derrumba, y por eso su avance, aunque pausado, es sólido y duradero. En lo más oculto también se manifiesta una tensión entre conservación y renovación que opera como motor interno. Tauro protege lo que tiene valor, pero en su inconsciente existe una presión constante que empuja hacia una forma más refinada de estabilidad. No se conforma con mantener por mantener, busca, aunque lentamente, mejorar, fortalecer, hacer más eficiente aquello que sostiene. Esta tensión evita que su naturaleza se estanque por completo y le permite evolucionar sin perder su esencia. Hay una dimensión de magnetismo que no se expresa de forma evidente, pero que influye profundamente en su entorno. Tauro no necesita atraer con gestos visibles, su presencia misma genera un campo de estabilidad que otros perciben. En su inconsciente, esta cualidad actúa como una fuerza de cohesión, reúne, consolida, da forma a lo disperso. Es un magnetismo que no seduce desde la apariencia, sino desde la consistencia. Lo que se acerca a Tauro encuentra una base, un punto de apoyo, una posibilidad de arraigo. En ese plano interno también existe una relación con la inevitabilidad del esfuerzo. Tauro no concibe la construcción sin dedicación. En su inconsciente está inscrita la certeza de que todo lo valioso requiere inversión de tiempo y energía. Pero esta aceptación no es resignación, es poder. Porque al no resistirse al esfuerzo, lo integra como parte natural del proceso, evitando el desgaste emocional que otros experimentan al enfrentarlo. Para Tauro, el trabajo no es un obstáculo, es el camino mismo hacia la consolidación. También se revela una forma de intuición que no opera a través de visiones rápidas o impulsos repentinos, sino como una certeza lenta que se vuelve inamovible. Tauro puede tardar en definir una dirección, pero cuando lo hace, esa dirección está respaldada por una convicción profunda. Esta intuición no se basa en lo inmediato, sino en la lectura acumulada de patrones, experiencias y sensaciones que se han ido integrando en su interior. Es una intuición que no duda porque ha sido construida. En lo más profundo se encuentra una relación con la autosuficiencia que no implica aislamiento, sino integridad. Tauro no necesita depender constantemente del exterior para sostenerse. En su inconsciente existe una estructura interna que le permite mantenerse firme incluso en ausencia de apoyo externo. Esta autosuficiencia no lo separa del mundo, pero le da una independencia que refuerza su estabilidad. También habita una dimensión de respeto hacia lo que ha sido probado por el tiempo. Tauro reconoce el valor de la experiencia acumulada, de lo que ha resistido. En su inconsciente, esto se traduce en una tendencia a construir sobre bases sólidas, a no descartar lo que ha demostrado su eficacia. Esta relación con la tradición no es rigidez sin sentido, sino una forma de sabiduría que prioriza lo que ha sido validado por la realidad. En ese mismo núcleo aparece una relación con la satisfacción que no es inmediata ni superficial. Tauro no se alimenta de logros efímeros, sino de resultados que puede sostener, habitar y disfrutar a largo plazo. Esta forma de satisfacción profunda refuerza su constancia, porque no necesita recompensas rápidas para seguir avanzando.
su motivación nace de la visión de algo que vale la pena consolidar. Y en el centro más profundo de su inconsciente se manifiesta una fuerza que no busca imponerse sobre el mundo, sino convertirse en parte inamovible de él. Tauro no necesita conquistar cada espacio, le basta con consolidar el suyo hasta tal punto que se vuelva indiscutible. Esta es su verdadera grandeza, no la expansión desmedida, sino la consolidación absoluta. Una presencia que no se desgasta, que no se diluye, que no se pierde. Una fuerza que, desde la quietud, termina definiendo la forma misma de la realidad que la rodea. En lo más profundo de su entramado invisible existe una relación con la resistencia al caos que no nace del rechazo, sino de la absorción ordenada. Tauro no combate el desorden de forma frontal, lo contiene, lo desacelera, lo transforma en algo asimilable. En su inconsciente opera una fuerza de decantación, lo turbulento pierde intensidad al atravesar su campo, lo fragmentado encuentra cohesión, lo inestable comienza a asentarse. Esta capacidad de transformar el caos en estructura no es un acto consciente, sino una función esencial de su naturaleza, como si su sola presencia obligara a la realidad a reorganizarse. También se despliega una relación con la inevitabilidad del límite físico, no como una restricción, sino como una fuente de poder. Tauro comprende, en lo más hondo, que toda forma necesita contornos para existir con fuerza. Lo indefinido se dispersa, lo delimitado se vuelve tangible. Por eso, su inconsciente tiende a dar forma, a cerrar procesos, a concretar. Allí donde otros se pierden en posibilidades infinitas, Tauro define, establece, concluye. Y en ese acto de cierre encuentra su dominio, porque convierte lo potencial en real. En ese mismo plano oculto se manifiesta una relación con la densidad emocional que no se expresa en explosiones, sino en profundidad sostenida. Tauro no siente menos, siente de otra manera. Sus emociones no se elevan para disiparse, descienden para arraigar. Esto le permite construir vínculos y experiencias con una intensidad que no depende del dramatismo, sino de la permanencia. Lo que entra en su mundo emocional no pasa de largo, se queda, se integra, se convierte en parte de su base interna. Existe también una conexión con la repetición como herramienta de poder. Mientras otros temen la rutina, Tauro la convierte en maestría. En su inconsciente, la repetición no es estancamiento, es refinamiento continuo. Cada acción reiterada se perfecciona, se afianza, se vuelve más eficiente. Este proceso silencioso construye una competencia sólida, una habilidad que no depende de la improvisación. Lo que Tauro hace muchas veces termina haciéndolo con una precisión que roza lo imbatible. En las capas más profundas aparece una relación con la autodefinición que no necesita contraste constante con el exterior. Tauro no se construye en oposición, sino en afirmación. Su identidad no depende de diferenciarse, sino de consolidarse. Esta forma de ser le permite mantener una estabilidad interna incluso cuando el entorno cambia radicalmente. No necesita redefinirse constantemente porque su núcleo permanece intacto. También habita una relación con la inevitabilidad del arraigo. Tauro no flota en la existencia, se instala en ella. Su inconsciente busca suelo, base, continuidad. Esta tendencia no es apego ciego, sino necesidad de construcción. Para poder crecer, necesita asentarse. Y una vez que encuentra ese lugar, lo convierte en un punto de expansión sólida. No se dispersa en múltiples direcciones, profundiza en una hasta hacerla inquebrantable. En ese mismo núcleo se manifiesta una percepción del valor del esfuerzo sostenido como una forma de trascendencia. Tauro no busca trascender escapando de la materia, sino dominándola. En su inconsciente existe la certeza de que lo eterno puede construirse en lo tangible, que lo duradero nace del compromiso constante con la realidad. Esta visión lo convierte en un arquitecto del tiempo, alguien que no solo vive el presente, sino que lo utiliza para edificar futuro. También se revela una relación con la estabilidad emocional de los demás. Tauro, sin proponérselo, se convierte en un punto de referencia para quienes lo rodean. Su inconsciente emite una señal de solidez que otros perciben y buscan. No necesita intervenir activamente para influir, su sola permanencia genera un efecto de calma, de orden, de continuidad. Es una fuerza que sostiene incluso cuando no es consciente de ello. En lo más oculto aparece una tensión entre lo visible y lo invisible que se resuelve en una forma de poder silencioso. Tauro no necesita mostrar todo lo que es ni todo lo que puede.
Gran parte de su fuerza permanece en reserva, no por ocultamiento estratégico, sino porque su naturaleza no es exhibicionista. Esta reserva lo vuelve impredecible en su capacidad real, porque lo que se ve en la superficie rara vez refleja la totalidad de su potencia interna. También existe una relación con la inevitabilidad de la culminación. Tauro no abandona procesos a medio camino. En su inconsciente hay una fuerza que empuja hacia el cierre, hacia la conclusión, hacia la materialización final. Puede tardar, puede atravesar dificultades, pero no deja inconcluso lo que ha comenzado con verdadero sentido. Esta cualidad lo convierte en una presencia fiable en cualquier proceso que requiera persistencia. En el nivel más profundo se manifiesta una comprensión instintiva de que el poder verdadero no necesita movimiento constante para afirmarse. Tauro puede permanecer inmóvil sin perder fuerza, porque su energía no depende de la acción continua, sino de la acumulación coherente. Esta capacidad de estar sin dispersarse le permite conservar una potencia que, cuando se activa, se expresa con una contundencia que no deja margen para la duda. Y en el centro último de su inconsciente se encuentra una fuerza que no busca imponerse al tiempo, sino integrarse en él hasta volverse inseparable. Tauro no lucha contra el paso de los días, los utiliza como aliados. Cada jornada es una capa más en su construcción, cada experiencia una consolidación adicional. Así, sin prisa y sin pausa, se convierte en una presencia que no solo resiste el paso del tiempo, sino que se fortalece con él, hasta volverse una expresión viva de permanencia, de solidez y de poder que no puede ser erosionado. En las zonas más ocultas de su naturaleza se encuentra una relación profunda con la inevitabilidad de la encarnación, como si Tauro no solo habitara el mundo físico, sino que lo afirmara continuamente con su presencia. No hay huida hacia lo abstracto ni disolución en lo intangible, hay una afirmación constante de que existir implica ocupar espacio, sostener peso, dejar huella. Esta certeza inconsciente le otorga una firmeza que no se negocia con las circunstancias. Tauro no se diluye en lo efímero porque su esencia misma es la de afirmar lo real, darle continuidad, convertirlo en algo que permanece más allá del instante. En ese mismo nivel profundo opera una relación con la acumulación de sentido. No se trata solo de reunir experiencias, sino de integrarlas hasta que formen una coherencia indiscutible. Cada vivencia que atraviesa su mundo interior es absorbida, decantada y finalmente transformada en conocimiento silencioso. No necesita teorizarlo ni explicarlo, lo encarna. Esta forma de sabiduría, que no depende del lenguaje sino de la vivencia consolidada, le permite actuar con una seguridad que no se tambalea ante la incertidumbre externa. También se revela una conexión con la resistencia a la fragmentación del ser. Tauro, en su inconsciente, tiende a unificarse. No tolera la dispersión interna porque percibe, de manera instintiva, que la fuerza nace de la coherencia. Por eso, cuando atraviesa conflictos internos, no los evade ni los ignora, los somete a un proceso lento pero firme de integración. Este proceso puede parecer inmóvil desde fuera, pero en realidad es una reorganización profunda que termina por reforzar su estructura interna. Existe además una relación con la profundidad del deseo que no se expresa en impulsos fugaces, sino en anhelos que persisten en el tiempo. Tauro no desea de manera superficial, lo que desea se convierte en parte de su dirección vital. Esta persistencia del deseo es una fuente de energía constante, un motor que no se apaga con facilidad. No necesita renovarse continuamente porque su impulso no nace de la novedad, sino de la continuidad de lo que realmente importa. En las capas más densas también habita una relación con la estabilidad del propio cuerpo como extensión de su poder interno. Tauro no separa lo físico de lo energético, entiende que el cuerpo es un vehículo de permanencia. En su inconsciente, cuidar, fortalecer y sostener el cuerpo es una forma de afirmar su lugar en el mundo. Esta conexión le da una resistencia física y energética que acompaña su fortaleza emocional y mental. Se manifiesta también una forma de paciencia que no es espera pasiva, sino consolidación activa. Mientras parece inmóvil, Tauro está reforzando su base, asegurando cada paso antes de dar el siguiente. Esta paciencia es estratégica, casi instintiva, y le permite evitar errores que otros cometen por precipitación. No necesita apresurarse porque sabe que su poder radica en la solidez, no en la velocidad. En ese mismo núcleo se encuentra una relación con la inevitabilidad de la presencia. Tauro no necesita imponerse para ser percibido, su existencia misma tiene peso. En cualquier entorno, su energía tiende a ocupar un lugar definido, a establecer un punto de referencia.
Esta cualidad no es resultado de esfuerzo consciente, sino de una densidad interna que se proyecta hacia el exterior. También aparece una conexión con la continuidad emocional que le permite sostener estados internos sin dispersarse. No se fragmenta en emociones contradictorias de manera caótica, tiende a estabilizar lo que siente, a darle una forma que pueda sostener en el tiempo. Esto le da una consistencia emocional que otros perciben como fortaleza, incluso cuando en su interior hay procesos complejos en marcha. En lo más profundo se revela una relación con la inevitabilidad del legado. Tauro no actúa solo para el presente, su inconsciente lo impulsa a construir algo que perdure más allá de su acción inmediata. Cada esfuerzo, cada decisión, cada construcción lleva implícita la intención de dejar una base sólida para el futuro. No es una ambición ruidosa, sino una necesidad silenciosa de permanencia. También se manifiesta una forma de inteligencia práctica que no necesita abstracción excesiva. Tauro comprende cómo hacer que las cosas funcionen, cómo sostenerlas, cómo mantenerlas en el tiempo. Esta inteligencia no siempre se expresa en palabras, pero se evidencia en resultados concretos. Es una sabiduría que transforma la realidad sin necesidad de teorizarla constantemente. En las capas más ocultas se encuentra una relación con la inevitabilidad del compromiso con la propia esencia. Tauro puede adaptarse, puede evolucionar, pero no puede traicionarse sin sentir una ruptura interna profunda. Esta fidelidad a sí mismo es una de sus mayores fuentes de poder, porque le impide desviarse hacia caminos que no están alineados con su naturaleza. Y en el centro más profundo de su inconsciente arde una fuerza que no necesita ser despertada porque nunca duerme. Es una energía constante, silenciosa, inquebrantable, que no depende de estímulos externos para mantenerse viva. Esta fuerza no busca reconocimiento ni validación, existe por sí misma. Y desde esa existencia plena, Tauro avanza, construye, sostiene y permanece, convirtiéndose en una expresión viva de la resistencia que no se quiebra, de la voluntad que no se disuelve y de la presencia que, sin necesidad de imponerse, termina siendo imposible de ignorar.